Nancy Guthrie, 63 años, Apopka, Florida, 21 de enero de 2020. Ese día su familia reportó su desaparición, pero aquí viene lo perturbador. Su propia hija Annie Guthrie y el novio de esta, Tommaso Cione, fueron las últimas personas que la vieron con vida. Y durante 4 años, nadie ha podido encontrar ni un solo rastro de ella, ni su cuerpo, ni su auto, ni una sola pista sólida, hasta ahora. Porque lo que acaba de salir a la luz cambia absolutamente todo lo que creíamos saber sobre este caso. Nancy vivía sola en una pequeña casa en Apopka, una ciudad tranquila al norte de Orlando. Era una mujer reservada, pero mantenía contacto regular con sus familiares. Llamaba cada semana. Enviaba mensajes. Nunca desaparecía sin avisar. Esa era Nancy. Predecible, confiable, una mujer de rutinas. Entonces, cuando dejó de responder llamadas, cuando sus mensajes quedaron sin leer, cuando nadie supo nada de ella durante días, su familia supo que algo estaba terriblemente mal. La policía llegó a su casa y encontró algo que les heló la sangre. Todo estaba en su lugar. La cartera de Nancy, sus documentos, su medicación. Pero Nancy no estaba. Y su auto, un Honda Accord gris del 2012, había desaparecido junto con ella. Ahora, en cualquier investigación de personas desaparecidas, lo primero que hacen los detectives es hablar con las últimas personas que vieron a la víctima. Y aquí es donde la historia se pone oscura. Annie Guthrie, la hija de Nancy, admitió haber estado en la casa de su madre poco antes de que desapareciera, pero su versión de los hechos nunca cuadró del todo. Primero dijo que había ido a visitarla brevemente, luego cambió detalles. Las fechas no coincidían, los horarios tampoco. Y luego está Tommaso Cione, el novio italiano de Annie, un hombre con un pasado que los investigadores encontraron extremadamente interesante. Cione había llegado a Estados Unidos desde Italia años antes, y según documentos judiciales, tenía antecedentes de comportamiento violento. Había enfrentado acusaciones en el pasado, nada probado en corte, pero suficiente para levantar banderas rojas. Lo que los investigadores descubrieron después fue aún más perturbador. En las semanas previas a la desaparición de Nancy, hubo conflictos. Discusiones fuertes entre Nancy y su hija Annie. Testigos cercanos a la familia confirmaron que la relación entre madre e hija se había deteriorado dramáticamente. Nancy había expresado preocupación por la relación de Annie con Tommaso. No confiaba en él. Sentía que algo no estaba bien. Y Nancy no era la única que pensaba eso. Vecinos de Annie y Tommaso reportaron haber escuchado gritos provenientes de su apartamento en múltiples ocasiones. Una vecina específicamente declaró que escuchó a Annie discutir violentamente con alguien por teléfono días antes de que Nancy desapareciera. No pudo confirmar con quién hablaba, pero el tono era agresivo, amenazante. Ahora, aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque lo que voy a contarte no ha sido ampliamente cubierto por los medios principales. Investigadores privados contratados por otros miembros de la familia Guthrie han estado siguiendo a Annie y Tommaso durante meses, y lo que han documentado es absolutamente revelador. Primero, descubrieron que Annie y Tommaso se mudaron de Florida poco después de que la investigación por la desaparición de Nancy se intensificara. No dejaron dirección. No informaron a nadie. Simplemente desaparecieron del radar durante semanas. Cuando finalmente fueron localizados, estaban viviendo en otro estado bajo perfiles muy bajos, sin redes sociales activas,
sin presencia pública, como si estuvieran escondiendo algo. Pero eso no es todo. Los investigadores también descubrieron transacciones financieras sospechosas en las cuentas de Nancy posteriores a su desaparición. Alguien había accedido a su cuenta bancaria, alguien había movido dinero, y las direcciones IP rastreadas apuntaban a dispositivos que pertenecían a Annie Guthrie. Cuando los detectives confrontaron a Annie con esta evidencia, ella negó todo conocimiento. Dijo que tal vez su madre le había dado acceso antes de desaparecer, que tal vez había sido un error del banco, que tal vez los registros estaban equivocados, demasiados tal vez para una investigación de esta magnitud. El auto de Nancy, ese Honda Accord gris, nunca fue encontrado. Pero investigadores lograron rastrear su última ubicación conocida a través de cámaras de tráfico y registros de peajes. El vehículo fue captado dirigiéndose hacia el norte, alejándose de Apopka, aproximadamente 3 horas después de la última vez que Nancy fue vista con vida. Y aquí viene el detalle que nadie puede explicar. La persona que conducía el auto no era Nancy. Las imágenes de las cámaras de seguridad son granulosas, de baja resolución, pero expertos en análisis de video determinaron que el conductor era significativamente más joven y más pequeño que Nancy Guthrie. La altura no coincidía, la postura tampoco. Alguien más estaba conduciendo su auto, alguien que claramente no quería ser identificado. Los investigadores presentaron estas imágenes a Annie Guthrie durante un interrogatorio. Le preguntaron directamente si ella estaba detrás del volante esa noche. Annie pidió un abogado y no respondió más preguntas. Tomás Occhione fue interrogado por separado. Su comportamiento durante la entrevista fue descrito por los detectives como evasivo y contradictorio. Respondía preguntas con preguntas. Evitaba contacto visual. Sudaba visiblemente a pesar de que la sala estaba fría. Cuando le preguntaron sobre su paradero, la noche que Nancy desapareció, dio una coartada que involucraba estar en casa viendo televisión con Annie. Pero registros telefónicos mostraron que su celular había estado activo en una ubicación completamente diferente, a más de 30 kilómetros de donde decía haber estado. Confrontado con esta discrepancia, Tommaso dijo que tal vez había olvidado su teléfono en otro lugar, que tal vez alguien más lo estaba usando, que tal vez los registros estaban mal. De nuevo, demasiados tal vez. La familia de Nancy ha estado presionando públicamente para que el caso reciba más atención. Han organizado marchas, han contactado medios de comunicación, han contratado investigadores privados con su propio dinero, y la información que han reunido es condenatoria. Documentos obtenidos recientemente revelan que Nancy había modificado su testamento semanas antes de desaparecer. En la versión anterior, Annie era la beneficiaria principal de todo. Pero en la nueva versión, Nancy había reducido significativamente la parte de Annie y redistribuido sus bienes entre otros familiares. Annie estaba al tanto de este cambio. Testigos confirman que Nancy le había informado sobre la modificación del testamento durante una llamada telefónica que terminó en gritos. Annie supuestamente le dijo a su madre que estaba cometiendo un error grave, que iba a arrepentirse. 3 semanas después, Nancy desapareció. Ahora, quiero ser claro sobre algo. Hasta este momento, ni Annie Guthrie ni Tomás Occhione han sido formalmente acusados de ningún crimen relacionado con la desaparición de Nancy. La policía los considera personas de interés, pero no sospechosos oficiales, al menos no públicamente. Pero lo que está sucediendo detrás de escenas
cuenta una historia diferente. Fuentes cercanas a la investigación han filtrado que un gran jurado ha estado revisando evidencia relacionada con el caso durante los últimos meses, que nuevos testigos han sido llamados a declarar, que evidencia física previamente no revelada está siendo analizada con tecnología forense más avanzada. Y hay algo más. En febrero de este año, cadaver dogs fueron llevados a una propiedad rural en el norte de Florida, conectada a un conocido de Tommaso Cione. Los perros marcaron positivamente en 2 ubicaciones separadas dentro de la propiedad. Equipos de excavación fueron traídos al lugar. La investigación duró 3 días. Los resultados oficiales de esa búsqueda no han sido revelados al público, pero vecinos de la propiedad reportaron haber visto bolsas de evidencia siendo cargadas en vehículos policiales. Reportaron haber visto investigadores tomando fotografías extensivas del terreno. Reportaron haber escuchado a detectives discutir sobre la necesidad de pruebas de ADN. La familia de Nancy está convencida de que finalmente están cerca de obtener respuestas, pero Annie y Tommaso han permanecido en silencio absoluto. No han dado declaraciones públicas. No han cooperado voluntariamente con la investigación. Han ejercido su derecho a permanecer callados de manera consistente durante 4 años. Y eso, para muchos observadores del caso, dice más que cualquier testimonio. Hay una teoría que ha ganado tracción entre investigadores independientes y personas siguiendo el caso de cerca. Esta teoría sugiere que la desaparición de Nancy fue planificada con semanas de anticipación, que alguien estudió sus rutinas, que alguien supo exactamente cuándo estaría sola y vulnerable, que alguien tenía acceso a su casa, a su auto, a sus cuentas bancarias, y ese alguien solo podía ser una persona extremadamente cercana a ella. La teoría continúa sugiriendo que el cuerpo de Nancy fue transportado en su propio vehículo a una ubicación remota donde fue ocultado, que el auto fue posteriormente abandonado o destruido para eliminar evidencia, que las transacciones bancarias posteriores fueron un intento de hacer parecer que Nancy simplemente había decidido desaparecer voluntariamente. Pero Nancy nunca habría abandonado su medicación. Nancy nunca habría dejado su cartera. Nancy nunca habría cortado contacto con toda su familia sin una palabra. Nancy no desapareció voluntariamente. Nancy fue desaparecida. Y la pregunta que todos quieren respondida es simple pero aterradora. Annie Guthrie y Tommaso Cione, las personas más cercanas a Nancy en sus últimos días, las personas que dieron testimonios contradictorios, las personas que huyeron cuando la investigación se intensificó, las personas conectadas a transacciones sospechosas y ubicaciones cuestionables, son ellos el eslabón perdido que finalmente resolverá este caso. La evidencia circunstancial es aplastante. Los comportamientos son condenatorios. Las mentiras han sido documentadas. Y ahora, con nueva evidencia física potencialmente en manos de las autoridades, el círculo parece estar cerrándose. Los próximos meses serán cruciales. Si el gran jurado decide que hay suficiente evidencia para proceder, podríamos ver arrestos formales. Podríamos ver cargos presentados. Podríamos finalmente ver justicia para Nancy Guthrie. Pero si la evidencia no es suficiente, si los fiscales determinan que no pueden probar su caso más allá de duda razonable, entonces Annie y Tommaso podrían caminar libres, y Nancy podría convertirse en otro caso sin resolver, otra familia destrozada sin cierre, otra víctima olvidada por un sistema que falló en protegerla. La familia de Nancy se niega a aceptar ese resultado.
han jurado continuar su búsqueda de la verdad sin importar cuánto tiempo tome. Han prometido mantener el nombre de Nancy en el centro de atención hasta que alguien sea responsabilizado por lo que le sucedió, porque Nancy Guthrie merecía mejor. Merecía vivir sus últimos años en paz. Merecía estar rodeada de personas que genuinamente la amaban. Merecía que su familia supiera qué le pasó. Y si Annie Guthrie y Tommaso Cione tienen las respuestas que todos buscan, entonces es hora de que hablen. El reloj está corriendo. La evidencia está acumulándose. Y la verdad, eventualmente, siempre sale a la luz. Nancy Guthrie desapareció hace 4 años, pero su caso está más vivo que nunca, y el final de esta historia podría estar más cerca de lo que nadie imagina.